Bueno, tema grabación, yo tengo un Meet que es el mío personal, pero es común. Yo no tengo para grabar. Si alguno se ofrece a grabar, yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, Fe, yo ahora la voy a grabar. No hay ningún problema, somos todos adultos y se entiende que la grabación va a ser para fines preventives, así que en eso no hay problema. Bueno, gracias. Sí, sí. Sigo admitiendo, así después no interrumpimos, pero unos minutitos, ¿te parece? Bueno, profe. Buenas tardes, profe. Buenas ¿Le hago tardes. una consulta? ¿Cómo no? ¿Este link va a ser siempre para cuando tengamos clase con usted? Voy a tratar que sea el mismo. Ok. Le comentaba recién a tu compañero que yo no tengo un lío oficial. Recién me uno a la... Claro, entonces lo que hago es, bueno, por eso le pedí que la graben. Pero no hay problema, voy a ir haciendo uno nuevo, si no me resulta. Nosotros nos vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de la materia, seguramente en otra clase más adelante, y ahí yo les voy a enviar el link antes. De todas maneras, es válida la pregunta, porque yo lo que no hice fue ponerla en el PETCO, pero me imagino que algunos de mis compañeros sí. Igual ya tenemos el WhatsApp, así que de alguna manera se van a enterar. Bueno. Bueno, me voy presentando y vamos a ir viendo el material que les propongo para que ustedes puedan ir viendo a lo largo de la clase. Mi nombre es Fernando, para los que no me conocen, los que no me han visto, mi nombre es Fernando. Yo integro la cátedra en el carácter de graduado adscripto. Soy abogado recibido en la Facultad del Comahue. También soy escribano. Ejerzo la docencia a nivel secundario y trabajo en el Poder Judicial. Hecha la presentación, si alguno tiene alguna pregunta para hacer, es el momento. La unidad que vamos a abordar es la unidad número 11, forma de los contratos. Le vuelvo a repetir para los que se están agregando, porque no me escucharon al principio, no tengo ningún inconveniente en ir intercambiando ideas. La idea de esta clase es que sea justamente este espacio en donde todos tenemos que aprender, así que bueno, en ese camino estamos. Material, yo les voy a proponer ahora que vayamos viendo una filmina que preparé para abordar el tema. Esa filmina se las voy a enviar obviamente por la PETCO o por WhatsApp, la van a tener disponibles. Y les sugiero eso, esa voluntad, pero me parece que es lo más ideal para poder seguir la clase e inclusive para encargar el tema, es que tengan a mano el programa, que tengan a mano el código, porque van a ver que cuando empecemos a desarrollar la unidad, les repito, la unidad número 11, ¿estamos de acuerdo en eso, no? ¿Tienen todo el mismo programa? Unidad número 11, forma de los contratos. Sí, profe. Está bien. La idea de la temática que vamos a ver hoy es dividir la clase en dos tramos. Vamos a empezar hablando de lo que son la forma de los contratos y después vamos a dividir en un segundo módulo que vamos a hablar de lo que es firma digital. Para entrar en el tema, lo que voy a hacer primero, a ver si ustedes me dicen si ven lo que les quiero compartir. A ver si se ve, ustedes me dicen. Sí, se ve. ¿Estamos bien? ¿Se ve algo? Bueno, me alegro. No quiero tener problemas técnicos, así que crucemos los dedos. Bueno, como les venía diciendo, mi nombre es Fernando. La unidad temática que vamos a desarrollar es la unidad número 11, que habla de los contratos, de la forma de los contratos. Y para arrancar con el tema y romper un poco el hielo, no sé si alguno quiere adelantar, si tiene alguna somera idea de lo que es la forma de los contratos. Este es un tema que no requiere
no tendría por qué tener demasiados problemas al momento de, digamos, la lectura. Lo pueden abordar por diferentes autores, no hay un anime, un solo autor que sea el recomendado, sino que lo pueden abordar por cualquier autor. Es un tema que es relativamente sencillo, pero al momento de exponerlo o al momento de, digamos, ir internalizándolo, van a ver que hay algunas aristas que es conveniente, por eso les pedía que tengan el código a mano, para ir siguiéndome en algunas cuestiones que por ahí pueden llegar a traer confusión. Les propongo que si alguno de ustedes tiene... Ahí está, si alguno de ustedes tiene una somera idea de lo que es la forma, y si se anima a romper el hielo, que me diga más o menos qué entiende por la forma de los contratos. Esto así al grupo, ¿no? A ver, te escucho. La que se requiere para que se constituya el contrato. Por ahí va. A ver, ¿quién tiene alguna otra idea? Forma de manifestar la voluntad. Por ahí va. Por ahí va. Bueno, en definitiva, estamos todos hablando de lo mismo. Estamos hablando de la voluntad, estamos hablando de la manera, del modo, del vehículo con el cual yo lo exteriorizo. Seguramente ustedes han visto los elementos de los contratos. Al momento de la exposición de las clases anteriores, seguramente ya han visto que hay elementos que son esenciales, que son naturales, que son accidentales. Y dentro de los elementos esenciales está la forma. Algunos autores entienden que la forma en realidad no es un elemento esencial, sino que es un requisito de validez. Pero lo cierto es que la forma integra los elementos esenciales a punto tal de que es un elemento, como lo vengo diciendo, esencial. Y entonces si nosotros quisiéramos decir, o si quisiéramos responder a la pregunta de cuál es la naturaleza jurídica que tiene la forma de los contratos, tenemos que responder que es un elemento esencial del contrato. ¿Por qué? Porque si ese elemento no está, en algunos casos el contrato no va a existir y en otros va a ser ineficaz. Cuando vayamos adelantando un poco más sobre el desarrollo de la unidad, nos vamos a ir dando cuenta que el elemento forma, de carácter esencial, es indispensable para el formato que nosotros le vamos a dar a un contrato. Es decir, tratando de llegar a un concepto de forma, nosotros podemos elegir, digamos, un concepto que sea dinámico. Se podría decir a grandes palabras que la forma es el modo en el cual un sujeto exterioriza su voluntad a terceros. Yo acá les puse una propuesta de varias definiciones como para tratar de no definir por la palabra misma. Al momento del examen o al momento de un parcial, ustedes tienen que tener la posibilidad de poder, sin indagar mucho, poder expresar un concepto que no lleve a la misma palabra, que no sea tautológico. Entonces podemos decir siempre, ustedes ven los verbos, yo los verbos se los resalté como para que ustedes vean que cuando estamos hablando de la forma, estamos hablando de un medio, estamos hablando de un vehículo, es un modo de visualización, son el conjunto de las solemnidades, de los signos, con los cuales nosotros manifestamos nuestra voluntad. Si ustedes recuerdan de los tramos anteriores, digamos, de lo que viene de la materia civil 2, de obligaciones, van a ver que nosotros para encarar la forma de los contratos, y esto yo lo pongo como un mapeo, se los pongo más bien como para que ustedes hagan este ejercicio. La forma de los contratos nosotros la vamos a ver en diferentes partes del código. La vamos a ver en la parte general, cuando hablemos de actos jurídicos, cuando hablemos de la libertad de las formas, por allá por los artículos 284, cuando hablemos por el artículo 285, 286, de las maneras en cuales yo lo puedo expresar, que ahora vamos a ver, la clasificación. Después lo tengo más adelante, en el artículo 287, después lo vuelvo a ver en el 288, y en la parte general de los contratos en sí, que es la unidad que a nosotros nos convoca, lo vamos a ver en el artículo 269, cuando se hace la clasificación de los contratos, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Hay un punto donde habla de los contratos formales y no formales, y después finalmente de los artículos 1015 al 1018 se va a enumerar en la parte de los contratos, insisto, en la parte general de los contratos, el tema
forma. Esto más que nada para que ustedes tengan el ejercicio de que cuando por ahí en el examen o el mismo parcial quieran ensayar un concepto de forma de los contratos, se vayan inmediatamente a estos articulados. O sea, ¿a dónde vamos a concentrarnos dentro del código? Cuando hablemos de forma, nos vamos a manejar, vamos a ir y venir con estos artículos. Por eso les decía que si por ahí tienen medio fresco Civil 2, obligaciones, la parte de actos jurídicos, les va a resultar mucho más fácil al momento de quizás ensayar algún concepto o alguna clasificación. Yendo al punto entonces, y como principio general en cuanto a la manifestación de la voluntad, nosotros podemos tener diferentes formas de exteriorizar la voluntad. ¿Alguien se anima? Vuelvo para atrás. ¿Alguien se anima a decirme ahora, con estas herramientas mínimas que acabamos de describir, un concepto de forma? Algo que ustedes me lo puedan explicar con sus palabras. Sin recurrir al código. Hola. Buenas tardes. Es una forma de que las demás Bueno, ahí está. personas visualicen el contrato. Carolina, ahí está. Cuando nosotros definimos la forma diciendo que es una forma, ahí ya entramos en un problema. Por eso se los repito y les voy a ir preguntando a medida que avancemos para que no caigamos, no pisemos el palito de repetir la misma palabra con la que queremos definir un instituto. Porque entonces ahí nos da la pata, porque la pregunta que yo te vengo, la pregunta inmediata es, ¿y qué es la forma? Claro. Y por ahí es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. Es como una manera, entonces. Es un modo, una manera de que las demás personas visualicen que hay un contrato entre nosotros. Es el modo, es el medio, es el vehículo, es el signo inequívoco por medio del cual yo, un sujeto, da a conocer su manifestación de voluntad a una tercera persona. Un concepto cortito, yo le dejé en la filmina conceptos un poco más elaborados, pero digamos que si uno tuviera que dar un concepto rápido, vuelvo para atrás inclusive, para que lo vayamos ordenando. Primero, tengo que decir que es un elemento esencial de los contratos. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que habían elementos esenciales, naturales y accidentales, y que dentro de los esenciales, la forma integraba un elemento importante. Tal así que en algunos casos el contrato no existía. Y en segundo lugar, tengo que definirlo. Y al definirlo, como dijo la compañera muy bien, es el modo, es el vehículo, por medio del cual doy a conocer mi voluntad a terceras personas. Simple. ¿Vimos dónde estaba regulado? Lo vimos que estaba regulado en diferentes partes del código. Y entonces vamos a empezar a ver los diferentes formas de exteriorización de la voluntad que el mismo código nos describe en los artículos 262 y siguientes. ¿Alguien puede leer el 262, si es tan amable? ¿Lo leo, profe? Sí, por favor, en voz fuerte y clara. Manifestación de la voluntad. Sí. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Bien. Entonces, volvemos al concepto. La manifestación de la voluntad, que es un elemento esencial para formar el contrato, porque la misma definición de contrato nos habla, vamos a ir a la definición de contrato. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento. ¿Qué quiere decir? Que sin la forma y sin el consentimiento no hay contrato. Vamos a ver que el mismo artículo nos hace una descripción, estamos hablando del 262, y estamos parados, para que tengan el mapeo del código, estamos hablando en el título número 4, capítulo 1, de las disposiciones generales, y estamos hablando de hechos y actos jurídicos. Estamos por allá por los artículos 262, 263, 264. Después vamos a retomar y vamos a volver de vuelta a los artículos específicos de la parte general de contratos, y ahí vamos a complementar el plexo normativo que reglamenta o que, digamos, nos da la pauta de la forma. Tipo de forma y exteriorización de la voluntad. El mismo código nos habla de expresas y de tácitas. Dentro de las expresas hablamos de la verbal,
de la escrita y de los signos inequívocos. Cuando dice de la manera verbal, nosotros habitualmente nos chocamos desde que arranca el día hasta que termina, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, ejercemos o realizamos contratos de manera habitual. Vamos a un kiosco, compramos, pagamos el colectivo, compramos nuestros alimentos, echamos combustible, pagamos con una tarjeta, pagamos de manera virtual, pagamos de manera cash, es decir, de manera verbal y de manera informal, nosotros todo el tiempo estamos contratando. Si yo les pregunto ahora, después de ver esta filmina, ¿cuál creen ustedes que es la manera habitual hoy? ¿Cuál es la manera habitual con la cual nosotros manifestamos nuestra voluntad? Verbal. Verbal. ¿Cuál otra? Tácito. Mediante la ejecución de conductas. Exacto. Bien. Ahora, se están olvidando de una que hoy está al pie del cañón. Nosotros estamos constantemente, sin darnos cuenta, contratando de manera virtual. Y entonces tenemos que salir del molde de decir que únicamente, o por lo menos en la concepción de percibir que las cosas son escritas o de manera verbal, sino que ahora se mete de lleno el tema de la informática. Y entonces ahí vamos a ver, más adelante se los voy a hacer ver cuando hablemos de la firma digital, que vamos a estar constantemente contratando de manera, hoy más que nunca, con esta pandemia que estamos atravesando y esta situación en la que estamos aislados, que tenemos que, digamos, algunas operaciones las hacemos de manera virtual por seguridad, hay otras porque no nos queda otra, estamos más que nunca usando toda esta batería de cosas informática que nos lleva también a preguntarnos acerca de la seguridad, ¿no? Después cuando veamos el tema de la firma digital, vamos a ver que vamos a tener que salir un poco del esquema clásico del contrato escrito y firmado holográficamente para trasladarnos a nuevas formas de contratación, nuevos estilos de contratación, y a donde la alerta que tenemos hoy es justamente esto, centrarnos en la seguridad informática. Sí, te escucho. Buenas tardes, disculpe. Esto que usted está diciendo, ¿por qué no encuadra en la forma expresa escrita? No entiendo la pregunta. Usted dice que está la nueva contratación, que sería todo lo que hacemos de la manera virtual. Ahora te lo paso a explicar, inclusive el mismo código habla de esto. De la manera, miren lo que dice el código cuando dice la forma impuesta, los actos jurídicos. Manifestación de voluntad. Forma. Hablamos de las formas expresas, voy a repetir de vuelta la clasificación. Formas expresas y formas tácitas, ¿cierto? Me fui un poquito de tema, quizás ahí perdimos el hilo. Después tenemos, entre las expresas, de manera expresa, tenemos la manera verbal, tenemos la manera escrita y por signos inequívocos. Vamos por parte. Yo lo que dije de manera verbal es que nosotros sin darnos cuenta, todo el tiempo estamos celebrando contratos de manera verbal. Vamos a un kiosco, no hacemos un contrato de firma para comprar una botella de gaseosa, una botella de agua, sino que le pedimos al kiosquero de palabra y ahí generamos un contrato de manera verbal. Vamos a la forma escrita. ¿Alguien puede leer el artículo 286? Por favor. Leo, profesor. Sí. 286. Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares, firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Sí. Puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Ahí vamos, ahí creo que vamos a la pregunta que vos hacías. Y si leemos el 287, dice, los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Esto ya creo que ya lo han visto, pero digamos que sí, de todas formas lo refrescamos. Si lo están, se llaman instrumentos privados. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo están, se lo denomina instrumentos particulares no firmados.
Esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros los impresos, los registros visuales, o auditivos de cosas o hechos, y cualquiera sea el medio empleado, los registros de la palabra y de la información. Es decir, dentro de este contexto está obviamente todo el plexo de lo que acabamos de decir de los contratos informáticos. Vamos al tema de los signos inequívocos, que a veces pueden estar, ahí puede haber, sí. Le hago una pregunta. Cuando dice los registros de la palabra y de información, por ejemplo, un registro de una conversación podría entrar en... Puede ser un WhatsApp. Puede ser una conversación que hayamos tenido por Facebook. E inclusive hoy en día en tribunales se está usando el WhatsApp como un instrumento asiduo, se han hecho audiencias por WhatsApp. Con lo cual, además de ser un instrumento de prueba, obviamente que es un instrumento de manifestación o de exteriorización de la voluntad. Los signos inequívocos son aquellos clásicos en el cual se asiente con la cabeza, o se asiente o se da o se presta el consentimiento sin emitir palabra, que no tiene que ver con el silencio y tampoco tiene que ver con las tácitas. Yo acá les puse una firmina con las diferentes formas clásicas de contratar, ¿no? Acá un muchacho cerrando un contrato por teléfono, el clásico de que la manera escrita, la forma mundial donde se hace acuerdo, acá levantando una mano en una subasta, acá dando el asentimiento, afirmando con el pulgar. Es decir, hay innumerables maneras en las cuales nosotros, sin darnos cuenta, prestamos nuestro consentimiento. Esos son los signos inequívocos. El tema de las tácitas está previsto en el artículo 264. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Leo. Manifestación tácita de voluntad. La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exige una manifestación expresa. Claro. Bueno, acá en realidad lo que se trata es del comienzo de la ejecución del contrato. Por eso yo les quería hacer esta distinción. Acá directamente nosotros lo que hacemos es ejecutar el contrato. Acá no estamos hablando de otra cosa nada más que de ejecutarlo. Pero para que estemos hablando de un modo de exteriorización de manera tácita, se tienen que dar dos cosas, una positiva y una negativa. La primera es que la manifestación tácita de la voluntad resulte de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Que se la pueda conocer. Y además, por otro lado, que carece de eficacia cuando la misma ley o la convención exijan una manifestación expresa. Porque entonces yo ahí me voy a tener que expresar de manera expresa, lo dice el mismo código. De manera expresa, escrita, verbal o por signo inequívoco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando nosotros contratamos, por ejemplo, compramos algo por Mercado Libre, apretamos un botón, ¿sería tácita? No, porque vos ahí ya directamente... Encaja. Bueno, fíjate. ¿Y signos inequívocos tampoco? No es un signo inequívoco porque vos ahí estás de alguna manera, vos al comprar por Mercado Libre, vos estás expresando de manera escrita, expresa. Es una manera expresa, porque vos estás apretando un botón, estás haciendo un clic, y al momento que apretás el clic, vos directamente ya estás contratando. Después vamos a ver en particular, porque hay algunas particularidades. Ustedes vieron que cuando el profesor Case dio la primera clase, habían 3 bandejas de contratos que eran los paritarios, los contratos de consumo y los contratos de adhesión. Después vamos a ver las particularidades de cada uno, o si no la ven conmigo, seguramente la van a ver con los otros profesores que están desarrollando. Creo que Leo Facchini estaba desarrollando la unidad de contratos de consumo. Con lo cual, digamos, nosotros prestamos nuestro consentimiento de manera expresa al momento o con el teléfono, cuando compramos,
O si no, cuando enviamos un correo electrónico manifestando nuestra voluntad de cerrar, por ejemplo, no sé si algunas veces les ha pasado a ustedes, que los han llamado de manera telefónica para la contratación de cualquier servicio, o la ampliación de la telefonía celular, o la modificación de la telefonía celular. Nosotros ahí estamos contratando. Y no es una manera tácita de contratar, es una manera expresa, porque nos estamos prestando nuestro acontecimiento de manera verbal. Después, seguramente, y ahora lo vamos a ver más adelante, para poder probar, para poder estar en mejores condiciones al momento de, supongamos, rescindir el contrato, obviamente que la forma escrita va a ser un elemento probatorio más importante que si no la tengo. Digamos, ¿no? Si yo firmo un contrato con una aseguradora y me llega la póliza, voy a tener mejores herramientas que al principio. Generalmente estos contratos de seguro o de telefonía celular, en algún momento nos llega después, digamos, la ampliación de la cobertura para el caso, no sé, si alguno tiene algún automotor, las pólizas ahora llegan todas por correo electrónico. Con lo cual, al vencimiento de la póliza, se renueva la póliza y nosotros, bueno, ahí, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo digamos, de tácita. Se da el caso, por ejemplo, cuando una persona recibe una cobertura nueva, que para ejemplo, me llegó en estos días una renovación de la cobertura de seguro. Si yo no digo nada, ese contrato lo voy a renovar. Si yo no me opongo a eso, me voy a renovar. Es lo mismo que, el ejemplo que el otro día hablábamos era el de una persona que recibe en su lugar de comercio mercaderías. Habitualmente las recibe. Y entonces viene la persona, el proveedor, le deja y cuando le va a pagar resulta que aumentó lo que compró. Sin embargo, él lo paga. Ahí tenemos un ejemplo claro de que eso es una manifestación tácita. Yo no digo nada, pero estoy ejecutando algo. Y para más datos, ahora lo vamos a completar esto de los tácitos y los signos inequívocos con el silencio. Pero vayamos por parte, que ahora me voy a adelantar, que ahora quiero presentar esto. Entonces tenemos, para hacer un resumen, y así nos ubicamos en tema, tenemos distintas formas de celebrar un contrato. La forma escrita, prevista en el 286, a donde encontrábamos los instrumentos privados, firmados y no firmados. El instrumento particular era el no firmado, el instrumento público, que son las escrituras públicas, emitidas por funcionarios y oficiales públicos. Después tenemos la forma verbal, por cualquier soporte con texto inteligible, aun cuando la lectura requiere de medios técnicos, y acá estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los contratos informáticos, y por medio electrónico. Por medio electrónico, el ejemplo que me dabas vos recién, del tema de comprar por internet. Vamos a ver ahora un tema que completa esto, que es el tema del silencio. ¿Qué papel juega el silencio en esto de la manifestación de la voluntad? El silencio previsto en el artículo 263. El principio es que el silencio no obliga. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En principio, el silencio no obliga. Pero existen excepciones. Las excepciones son... ¿Alguien puede leer el artículo 263? Sí. Ahí vamos a aclarar algunas cosas respecto a la tácita. El silencio, opuesto a actos o a una interrogación, no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas o de una relación entre el silencio actual y las de las declaraciones precedentes. Bueno, vamos por parte. Inciso A. El principio entonces lo tenemos establecido, es que el silencio no obliga. Salvo, inciso A, cuando existe un deber de expedirse que resulte de la ley. Es decir, la misma ley me está diciendo que yo tengo que manifestarme. Si yo no me manifiesto, ese silencio es entendido como que yo estoy prestando mi manifestación de la voluntad.
tengo que realizar un acto, tengo que realizarlo porque la ley me lo está pidiendo. Cuando yo no lo hago, se puede tomar como una manifestación de la voluntad. Difiere de la tácita. ¿Alcanzan a comprender el concepto? Difiere de la tácita. Acá lo que me está imponiendo, lo que tengo que expresarme es la ley. Y acá, bueno, yo les doy el ejemplo de esto, ¿no? De que cuando tienen que concurrir a una audiencia confesional, digamos, y bueno, o no asiste, o justificadamente, o no responde, digamos que se tiene por cierto lo que se afirma el ponente. Esto lo van a ver, esto está en el Código Procesal Civil, lo van a ver cuando lleguen justamente a la materia de procesal civil, en donde hay una prueba que es la prueba confesional, en la cual una de las partes puede aportar como prueba justamente la confesión, y si estas partes no se presentan o no contestan, esa incomparecencia autoriza a tener por afirmativo lo que manifiesta el ponente. Eso está previsto en el Código Procesal Civil. El otro ejemplo es cuando se cita a una persona en juicio para que reconozca la firma. Eso está previsto en el artículo 314. ¿Entienden la diferencia con la tácita? 314. Se lo voy a leer. Reconocimiento de firma. Todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. Después vamos a ir más adelante cuando veamos el tema de la firma digital, que en realidad lo de la firma, la firma es lo que nosotros hacemos con la firma al final del contrato, es decir, esto lo hice yo. ¿Entienden? Entonces, cuando esa firma se le pregunta en una audiencia si le pertenece, la persona no dice nada, ese silencio es atribuible, digamos, es una presunción que se toma. Pero esto en base a ley, porque el mismo artículo dice, vamos de vuelta a lo que dice el inciso, es decir, cuando existe un deber de expedirse que resulte de la ley. La misma ley me lo impone, tengo que expresarlo. Si yo no lo hago, ese silencio se toma como una manifestación. El punto B dice, cuando se infiere de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas. Nosotros vimos que el principio que rige el tema de las formas es el principio de la libertad de las formas. Y este principio va de la mano con el principio de la autonomía de la libertad. De la autonomía de poder cada una de las partes decidir cuál es la mejor manera de contratar. Pero esa autonomía se puede haber estipulado de manera tal que nosotros mismos nos autopongamos o nos hagamos estipulaciones que, digamos, transformemos un contrato que no es formal en formal. ¿Se entiende el ejemplo? Las partes pueden hacer estipulaciones de un acuerdo que hagan que un contrato que no tenga formas, nosotros le podamos agregar formas de manera tal que ese contrato, si no se hace de esa manera, entre las partes no va a regir. El punto número C dice cuando el silencio actual, comparado con las manifestaciones precedentes, resulta una inequívoca inferencia que tiene un significado. Y acá es a donde yo le quería hacer la diferenciación entre esto y lo tácito. A donde se ve claramente son en las tratativas preliminares. Porque acá yo lo que estoy haciendo es, digamos, se están comparando dos momentos. ¿Lo entienden? ¿Lo ven? Hay dos momentos en donde, digamos, como si sacáramos una foto, entonces son mis... ¿Otra más? Dice, este es el caso en que en silencio, unida a otras manifestaciones, puede ser tomado en cuenta como expresión de la voluntad. Y en este caso va a ser el juez quien manifieste o quien interprete el silencio actual en comparación con las declaraciones anteriores. El ejemplo se ve en las tratativas preliminares, que es decir, que son los antecedentes las conversaciones previas, las tratativas previas a la realización de un contrato. Ahora sí vamos a ir
a la clasificación de la forma como elemento esencial. Vamos a hacer un repaso para que no nos perdamos. El principio general en materia de forma, entonces, es la libertad de las formas. Como principio, si un contrato no me estipula de qué forma lo tengo que realizar, es no formal. Libertad de las formas. La excepción a esto, que puede ser impuesto por la ley o por la voluntad de las partes, el contrato es formal. Y acá tenemos que distinguir entre los formales no solemnes y los formales solemnes. Los formales solemnes, a su vez, se dividen en absolutos y relativos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el principio? ¿Alguien me puede decir entonces cuál es el principio en materia de forma? La libertad de formas. El principio que impera es la libertad de la forma. Como excepción, voy a tener, como excepción que puede venir por imperio de la ley o por la convencionalidad. Y ahí voy a tener contratos formales, que van a ser formales no solemnes y formales solemnes. Absolutos y relativos. Esta es la clasificación general. El principio general y la clasificación. Vamos a ir uno por uno. No formales. Artículo 284. Si alguien tiene a mano el código, por favor, le voy a pedir que lo lea. 284. 284. Libertad de forma. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar las que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Lo que venimos diciendo, el principio general es la libertad de la forma. Si el contrato, si nosotros cuando vayamos a tomar un contrato en particular no prevé ninguna formalidad, la regla es que ese contrato no tiene ninguna estipulación. 284. Los formales. Los formales, entonces, son los que requieren, y ahí sí está la diferencia, que la voluntad se exteriorice con alguna solemnidad, ya sea por la ley o por la convencionalidad de las partes. Vamos a leer el artículo 1015. Ahora vamos casi a la parte general del contrato. (1015) Solo son formales los contratos a los cuales la ley le impone una forma determinada. Y el 969 dice así. El 969 en la clasificación de los contratos. ¿Se acuerdan de la clasificación? Bueno, en la clasificación, el artículo 969 dice: los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no sea otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se han obligado a cumplir con la expresa formalidad. Cuando la ley de las partes no impone una forma determinada, ésta debe constituir solo un medio de prueba de la celebración del contrato. Vamos a traducir esto. El principio general entonces es la libertad de las formas. Cuando nosotros, o por la ley, ¿ahí ustedes están viendo? ¿Se ve algo? Bien. Sí, profe. Perfecto, no, se me había ido a mí. Les quiero mostrar. Cuando nosotros, o por la voluntad de las partes, por la ley, ponemos lo transformamos en formal, por propia voluntad, o cuando lo dice la ley, vamos a encontrarnos entonces con los contratos formales. Y entonces acá vamos a ver. Los primeros que vamos a ver son los no solemnes o ad probationem.
Estamos en la clasificación primera. ¿Se acuerdan de ahí? Nosotros vimos principio general, libertad de formas no formales. Por excepción, formales. Formales no solemnes y formales solemnes, absoluto y relativo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Necesito que me digan que sí, que sí, vuelvo para atrás. Así entendemos la cabeza, así no nos mareamos, porque la idea es que de esto no queden dudas. Así que si tienen alguna duda, me frenan y volvemos para atrás. Vamos de vuelta a la clasificación inicial. El principio general es no formales. Después tenemos la excepción, formales, por voluntad de las partes o por la ley. Y después tenemos formales no solemnes, formales solemnes, absolutos y relativos. ¿Estamos? Sigo avanzando en el Power. A ver. No solemne o aprobativamente. Esta formalidad sirve para demostrar la existencia del acto. La ley sugiere una forma para su realización, pero no condiciona su ineficacia. El contrato sigue siendo válido, pero no condiciona su eficacia, pese a que ha nacido por una inobservancia. No sé si ustedes se acuerdan alguno de la definición de nulidad, si alguien puede retomar ese concepto, si alguien se acuerda lo que era una nulidad, y lo que era eficacia. Son dos conceptos que tenemos que tener los medios ahí. La nulidad es una sanción legal que priva los efectos propios del acto. Perfecto, es una sanción legal que priva sus efectos normales a un acto jurídico en virtud de una causa originaria. Más o menos ese es el concepto. Y la eficacia, que no cumple con sus efectos, digamos. La eficacia tiene que ver con eso. Cuando un contrato está realizado sin la forma predispuesta, en el caso de los formales ad probationem no declarativos, la forma es requerida, digamos, lo que se está pidiendo es una sugerencia para el momento de tener que probarlo. El ejemplo es el contrato de locación. Yo puedo, y esto se lo pregunto al grupo, ¿puedo yo celebrar un contrato de locación de manera verbal? No. Para nada. A ver. Sí puedo celebrar un contrato de locación de manera verbal. Yo tengo un vecino con el que tengo una amistad de toda la vida y tengo un garage en que se lo quiero alquilar para que ponga un camión. No tengo ningún problema con él. Toda la vida hemos sido buenos vecinos y de manera informal, un domingo me dice, che, necesito alquilarte el galpón para poner un camión. Listo, ¿cuánto me vas a cobrar por mes? 5.000 pesos por mes, supongamos, ¿no? No voy a firmar ningún contrato, ni lo voy a sellar, ni voy a hacer ningún tipo de... ¿Es válido eso o no? Sí, válido. Para ellos sí. Es válido. Ahora, el problema es después que lo tengo que probar. Mientras somos todos amigos no hay problema. Mientras él me pague el alquiler y no tenga ningún conflicto con los cánones que me va... no vamos a tener ningún conflicto. Ahora el problema se va a suscitar cuando me empieza a deber alquileres y pasen 3, 4, 5 meses y yo tenga que ir a reclamarle. Y si él no me lo paga de motu propio, voy a tener que interponer la acción. Entonces, al momento de interponer la acción, me van a faltar papeles, me van a faltar pruebas. Entonces, este artículo que está mucho más adelante, está en los contratos especiales, que habla de la locación, es la manera con la cual yo puedo acreditar, porque dice, vamos a leer, 1188, para que ustedes vean cómo arranca. Forma o oponibilidad. El contrato de locación de cosa inmueble o mueble registrable de una universalidad que incluya a alguna de ellas o parte material del inmueble debe ser hecho por escrito. Si ustedes ven la palabra debe, nos está sugiriendo que tiene que ser hecho por escrito. Pero también lo que nos sugiere también es que nos vamos a sacar un problema encima, porque si yo lo hago de manera escrita voy a tener un aseguro, voy a tener una manera de poder probarlo. Lo puedo hacer de manera verbal. Este ejemplo lo traigo a colación para que ustedes vean que estos formales, que son ad probationem,
El código lo que hace es decir, digamos, da una pauta y da una sugerencia en cuanto a cuál sería la redacción para evitar futuros problemas. En este caso, en la locación, el mismo código dice, debería ser por escrito. ¿Entendés? Pero, ¿entienden? El tema es este. Cuando el código no lo pone como una sanción o una nulidad, estos contratos se pueden remediar. En estos voy a tener un problema de prueba al momento de que interponer una acción. No solemne o aprobativa. Son requeridos como prueba del negocio. No condicionan su eficacia. El contrato es válido pese a su observancia. Y acá volvemos al concepto de validez y eficacia. O sea, el contrato es válido, pero me va a ser difícil probarlo. Si la forma no se cumple, dice el acto existe, aunque no en su plenitud de sus efectos. Ahí estamos hablando de vuelta de la eficacia. Es decir, lo voy a tener que probar. Y es un problema. Por eso yo le leía el tema del 1188. Formales solemnes. Nosotros vimos que los formales solemnes podrían ser absolutos o relativos. Los absolutos son aquellos en los cuales la forma es un requisito sine qua non. Es decir, si no se cumple con esa forma, digamos, el contrato, ni siquiera podemos hablar de contrato, el contrato no existe, porque afecta su validez bajo pena de nulidad. En los relativos o declarativos, acá vamos a tener que ir a los fines probatorios. Y acá nos vamos a ir al artículo 'Ahí está'. ¿Ven algo? No se ve nada. Sí, se ve. Estamos en la clasificación general, estamos con los solemnes absolutos, de solemnidad absoluta. ¿Me siguen? Bueno, esta parte es relativamente sencilla porque los solemnes de solemnidad absoluta son poquitos, pero el problema es que no lo podemos borrar. Porque acá donde nos pregunten cuáles son los contratos que son poquitos y están centrados en un mismo artículo. Entonces, ya habíamos adelantado que estos contratos eran aquellos en los cuales que si no se cumplía con la formalidad prescrita por la ley, el contrato no existía directamente. Ya no voy a poder remediarlo más adelante, como vamos a ver en los otros que son las aprobativas. En estos contratos ni siquiera podemos hablar de contrato, porque no existe el contrato. Vamos a leer el artículo 1552. ¿Alguien me podría leer? Estamos en el 1552, nos situamos en el tema de las donaciones. Forma de las donaciones. ¿Lo leo? Por favor. Deben ser hechas en escritura pública, bajo pena de nulidad, las donaciones de cosas inmuebles, las de cosas muebles registrables y las de prestaciones periódicas o vitalicias. Bien. Les hago una pregunta de sentido común. ¿Ustedes por qué creen que el codificador ha tenido esta formalidad, digamos, tan importante, marcada en cuanto a la eficacia del acto jurídico? ¿Por qué creen que para este tipo de contratos está previsto esto? Puede ser para evitarlo. No te Para escuché evitar bien. por ahí los fraudes, o sea, como para hacer que alguien haga como que le está donando, le hace como le dona algo a alguien, digamos, por una cuestión de orden público. Seguridad jurídica también. Y ¿No puede ser para que sea oponible, profe, a terceros? sí, el tema de la inoponibilidad tiene que ver con los registros y ahora vamos a ir para ahí. Esto es más bien un tema estamos hablando de contratos que son gratuitos, las donaciones son contratos que son gratuitos dentro de la clasificación, con lo cual lo que se trata de evitar es la ligereza, la inexperiencia, y entonces se atribuye a estos contratos un requisito extremo, que es que tiene que ser por escritura pública. Por escritura pública significa que tiene que estar hecho ante un escribano. Estamos hablando de las donaciones de inmuebles, de las cosas muebles registrables, de las prestaciones periódicas o vitalicias. Son 4 artículos que son fatales, con lo cual, digamos que en la gama de los contratos que estamos viendo hasta ahora, que son formales, los que son absolutos son estos. Así que esto grábenselo a fuego porque son los únicos contratos que, si no se han hecho de acuerdo a esta forma,
son nulos. Es más, directamente no podríamos estar hablando de contrato, porque el contrato no existe. Es tal la formalidad requerida que el contrato no existe. Y esto viene a colación con algo que les quería mostrar hoy, que lo pasé de algo. En el sentido de ver, miren ustedes en el programa, no sé si lo tienen a mano, ahí hay un punto que dice el neoformalismo. ¿Vieron en el programa? Que dice el principio de la libertad de las formas, el neoformalismo. Sí. Entonces, bueno, nosotros acá, yo les puse en la filmina, ¿no?, una comparación entre lo que venía sucediendo con el formalismo antiguo y esto que sea esta nueva corriente que se ha dado a llamar el neoformalismo. Bueno, el formalismo antiguo viene rígido, hasta la menor inobservancia, el contrato era nulo, viene del derecho romano. Con el avanzar del tráfico comercial, esto producía trastornos en los negocios jurídicos, con lo cual se dio toda esta rigidez, se hizo más amigable con el tráfico comercial. Y algunos tratadistas lo que hablan ahora es de este neoformalismo, este nuevo surgir del formalismo, pero que tiene otras razones, está parado en otros fundamentos el neoformalismo, en el sentido de que ahora es más que nada para resguardar la seguridad jurídica, para poder determinar el objeto del contrato, para poder determinar la claridad de los enunciados o de las cláusulas, y por otro lado hay un mayor control del Estado en el tema impositivo, ¿no? Ustedes saben muy bien que los escribanos son agentes de retención, de percepción de impuestos. Y yo agrego dos temas que me parece que son fundamentales, y creo que hoy el tema central es todo lo que tiene que ver con informático, es la seguridad. Y ahora, como lo que decía el compañero, ¿quién había dicho recién de los registros para la oponibilidad? ¿Algún compañero había hablado de la oponibilidad? Claro, sí, tiene que ver justamente con el tema de los registros. Ahora casi la mayoría de los registros funcionan online. No sé si alguno ha hecho una transferencia del automotor ahora últimamente, o ha comprado un auto, o ha vendido. Se van a dar cuenta que los registros hoy tienen un papel importante. Primero porque están todos los formularios predispuestos y están todos, los podés conseguir de manera online. Y por otro lado es un instrumento eficacísimo para justamente esto, para la oponibilidad a terceras personas, ¿no? Este es un punto que es muy chiquito, es como un aviso, pero digamos que si tuviéramos que hablar de un nuevo formalismo, no tiene absolutamente nada que ver con el formalismo antiguo, esto se da por otra razón. Más que nada, si tuviéramos que resumirlo, es por un tema de seguridad jurídica. Vamos a adelantar la filmina. Sí, te escucho. En el caso de tener un boleto de contabilidad, ¿te escucho? Medio cortado. Sí. Yo digo que en el caso de tener un boleto de compraventa, yo mismo esto se entiende como un contrato obliga al contrato. Te escucho medio cortado, pero me parece que vas encaminado a la filmina que estoy por presentarles, que son justamente los contratos con formalidad, solemnidad relativa. ¿Se acuerdan que veníamos diciendo que había unos que eran absolutos y estos que son relativos? Y estos están previstos justamente en la parte general de los contratos y empezamos a hablar a partir del artículo 1017. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 1017. Forma de los contratos. Sí. Escritura pública. Sí. Te escucho. Deben ser otorgados por escritura pública. Sí. Los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o adquisición de derechos legales sobre inmuebles,
Quedan efectuados los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de ejecución judicial o administrativa. Inciso B. Los contratos que tienen por objeto derechos dudosos, políticos, litigiosos sobre inmuebles. Inciso C. Todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública. Inciso D. Los demás contratos que, por acuerdo de parte o disposición de la ley, deben ser otorgados en escritura pública. Creo que ahí estamos respondiendo a lo que el compañero nos preguntaba. En el inciso A dice: deben ser otorgados por la escritura pública los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación y extinción de derechos reales sobre inmuebles. Los contratos que tienen objeto de derechos dudosos y litigiosos sobre inmuebles, es decir, los que son objeto de un juicio o sobre los que no hay certeza. Todos los actos que sean accesorios de los contratos otorgados en escritura pública, por ejemplo, los pagos de la venta de un inmueble, y los demás contratos que, por acuerdo de las partes de disposición de la ley, deben ser otorgados en escritura pública. ¿Qué pasa con estos contratos que, a ver si la pregunta del compañero la podemos, creo que era a lo que iba? Estos contratos, doctrinariamente, se dicen que son de solemnidad relativa, no son de solemnidad absoluta. A pesar de que tengan que ser hechos por escritura pública, los contratos previstos en el artículo 1017 son de formalidad relativa. El artículo 1018 dice respecto del otorgamiento del instrumento pendiente, el otorgamiento pendiente de instrumento. Dice: el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Si la parte condenada a otorgarla es remisa, el juez lo hace en su representación, siempre que las contraprestaciones estén cumplidas o sea asegurado su cumplimiento. Creo que la pregunta que nos hacía el compañero es: si yo firmo un boleto de compraventa por la compra y venta de un inmueble, si ese contrato es oponible a terceros. Bueno, en primer lugar, entre partes el contrato es válido. Obviamente que es válido entre partes. El tema es que para que el contrato sea oponible a terceros, lo voy a tener que registrar. Y además, lo que la ley me dice es que voy a tener la obligación de escriturarlo. Y acá nos vamos a las obligaciones de hacer. ¿Alguien se acuerda qué pasaba con esta situación en las obligaciones de hacer? ¿Cómo era para que yo tuviera que cumplir? ¿Qué pasa si el deudor es remiso en el cumplimiento de la obligación de hacer? ¿No procede la ejecución forzada? Claro, yo no lo puedo ejecutar, o sea, decirle, no, llevarlo. Claro, perfecto. Entonces el juez suple la omisión, escritura, eso está previsto en el Código Procesal, trámite, en el cual, si el deudor no cumple con la obligación, ahora, ¿qué pasa si eso no se puede hacer? Si ni siquiera el juez lo puede hacer, ¿por qué causa? ¿Se puede traducir en qué? Claro, ¿y qué trae aparejado qué? Una indemnización. Exacto, daño y perjuicio. Digamos. No sé si esa era la pregunta que me quería hacer el compañero, pero creo que iba por ahí. Se refería a qué pasaba con los contratos que tenían que estar pasados por el registro y que tenían que haber cumplido con los requisitos de la escritura. Yo acá también les puse otros contratos que también tienen que estar hechos en escritura, pero que también tienen formalidad relativa. No son de formalidad absoluta, se pueden enmendar, se pueden subsanar, y estamos hablando del leasing, del contrato de obligación de renta vitalicia, de la ascensión en general, de las convenciones matrimoniales, la renuncia de herencia, para la renta vitalicia, para la representación, la transacción, el fideicomiso, la hipoteca. Esto vean tranquilos ustedes, pero digamos, está bueno que lo tengan a mano porque cada uno de estos contratos, cuando lo vayamos a ver en la parte especial, ustedes ya saben de antemano que estos contratos tienen una formalidad relativa. Hay que hacerlos por escritura pública. La hipoteca hay que hacerla por escritura pública. El fideicomiso hay que hacerlo por escritura pública. Si no lo hacemos por escritura pública, la ley nos va a emplazar, nos va a decir que tenemos que cumplir con esa formalidad. Pero no tienen
la sanción de nulidad que sí tiene el de donación que vimos al principio. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Y después, por último, respecto de los formales ad voluntatem, que son aquellos en que las partes convierten en formal cualquier acto jurídico. Es decir, y acá vamos a estar al negocio particular que nosotros queramos hacer. No es muy usual que las partes transformen algo en una cuestión onerosa, porque si ustedes se ponen a pensar, no todo el tiempo vamos a estar haciendo contratos por escritura pública. O sea, el contrato por escritura pública es el contrato, se podría decir que el contrato más seguro, en eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero tampoco podemos ir contratando todo el tiempo, porque el contrato por escritura pública es costosísimo. O sea, no podríamos estar todo el tiempo resolviendo nuestros temas contractuales todos por escritura pública. Entonces, bueno, eso hay que verlo también de acuerdo a la naturaleza del negocio que nosotros queramos hacer. Y en definitiva, de qué tanto dinero hay en juego, ¿no? Yo creo que mientras mayor sea el negocio jurídico en cuanto a valor, más recaudo vamos a tener en cuanto a la elección de la forma, ¿no? Y más allá de que las partes se pongan de acuerdo sobre qué van a convenir sobre sus negocios, sobre sus... Sí. ¿Te escucho? ¿No? Sí, yo iba a decir que te voy a dar un ejemplo. Por supuesto, por ejemplo, nosotros podemos convenir en que, no sé, la venta de una chacra esté condicionada a que al mismo tiempo de vender la chacra, por ejemplo, 5 hectáreas, también el comprador me tenga que comprar, digamos, toda la flota de autos o de camiones que yo tenga en la chacra. Y al mismo tiempo le impongo que si ese requisito no lo cumple, el contrato puede ser resuelto por cualquiera de las partes, en cualquier momento. Es decir, puedo hacer una convencionalidad de tal forma que pueda exigir ciertas cosas o inclusive hacerlo de determinada manera, ¿no? Puedo exigir que para un contrato que no requiera la escritura pública lo tengamos que hacer por escritura pública. Y no necesariamente está bien o está mal, digamos, es una decisión particularísima de las partes. Lo que les repito es esto, que es costoso transformar un contrato que no es formal en formal. De manera de que por ahí, para hacer más ligeras las transacciones, parece medio engorroso, ¿no? Pero bueno, eso va en cada negocio en particular. O poner alguna condición que por ahí lo transforme en una negociación formal, que por ahí no tiene, o por su naturaleza no es formal. Esto siempre respetando el orden público y terceras personas, es decir, el orden público es principio que nosotros no podemos dejar de lado y tampoco perjudicando a terceras personas. Vamos a suponer que en el medio del contrato yo involucro, por ejemplo, la compra o venta de un inmueble a condición de cierta cuestión que tenga que ver con el orden familiar. Es decir, yo no puedo alterar el orden público ni perjudicar a terceras personas con la decisión que entre las partes tomemos. Me queda una horita y me gustaría entrar en este tema, que es el tema de la firma digital. Nosotros cuando vemos el tema de la firma, en el artículo 288, el código dice lo siguiente: la firma prueba la autoría de la declaración de la voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Están viendo esta figura, está bien. Yo ahí resalté algunos temas que me gustaría que los veamos. En primer lugar es medios electrónicos. En el segundo, autoría e integridad del instrumento. La tramitación y la puesta en funcionamiento de la ley de la firma digital, equiparándola a la firma que nosotros plasmamos en un texto, la firma hológrafa,
es un adelanto en cuanto a que desde que se implementó, digamos, las transacciones, inclusive dentro de los organismos públicos, todo el personal cuenta con firma digital y la firma digital se tramita, hay autoridades concedentes que emiten certificados, y la firma digital lo que hace es validar la autoría e integridad del instrumento. Lo que yo les explicaba al principio, cuando firmamos nosotros un documento, un contrato después de las cláusulas y poníamos la firma al final, lo que nosotros con eso estábamos haciendo es certificar de que la autoría era del quien firmaba abajo, ¿cierto? Y el artículo 288 lo asemeja a la firma digital, con lo cual vamos a ir intentando llegar a un concepto, que la firma digital es un concepto medio tecnológico, pero digamos que nos tenemos que ir acostumbrando a estas cosas. Dice que es una solución tecnológica que permite autenticar el origen y verificar la integridad del contenido de un mensaje, de manera tal que ambas características sean demostrables ante terceros. Esto de la integridad del contenido de un mensaje, ahora lo vamos a ver más adelante, se relaciona con la manera en la cual cuando yo firmo un contrato, cuando firmo un documento con firma digital, lo que estoy haciendo es van a intervenir dos claves. Esto es todo medio muy técnico, está en la ley, después se lo voy a mostrar. Acá tengo les voy a contar esta firmina, más la ley nacional reformada y la ley de la provincia de Río Negro y la provincia de Neuquén que adhieren a la ley nacional. En la provincia de Río Negro se ha instrumentado en casi todos los organismos públicos y en el caso particular del Poder Judicial, que es la autoridad certificante, casi la mayoría de los funcionarios tienen todo, 100% tienen firma digital y digamos que el trámite se hace más que nada para aligerar los trámites, pero por otro lado para, digamos, ponernos en consonancia con esta situación de pandemia que ha acelerado toda la tramitación e inclusive ahora se está haciendo en los colegios de abogados el trámite de manera gratuita, con lo cual casi todos los abogados de la matrícula, todos los auxiliares del Poder Judicial, los auxiliares son peritos, y todos los funcionarios tienen firma digital. El concepto y la finalidad. Es un conjunto de datos que se adjunta a un mensaje electrónico con el fin de identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de este, tal y como si se tratara de la firma holográfica. Su diseño se basa en estándares internacionales, donde se utilizan dos claves. Cuando hablamos de claves estamos diciendo que hay una clave, vamos a dar el ejemplo que si fueran dos llaves, en la cual yo cuando voy a firmar un documento pongo una clave que es mía personal y esa clave que es mía personal, que es privada, también va a interactuar con una clave pública, como si fueran dos llaves para el envío de mensajes. De manera tal que esa clave que es única, que está encriptada, la tengo yo y da la autenticidad de que quien firma es justamente el emisor. Elementos de la firma digital. La firma digital cuenta con un certificado, con una clave privada que se utiliza para firmar digitalmente, queda bajo el absoluto control del usuario, y su correspondiente clave pública que sirve para verificar dicha firma digital. El control de la clave es exclusiva del titular. Y esto parece que y esto está bueno que lo tengan presente porque en realidad de todo esto que estamos viendo nosotros, al momento del examen lo que les van a preguntar va a ser cuál es la diferencia entre una firma digital, una firma digitalizada y una firma electrónica. ¿Cuáles son las garantías que ofrece la firma digital?
Acuérdense de la palabra INAC, un mapeo mental. En primer lugar es la integridad. Garantiza que la firma se encuentre bajo el absoluto y exclusivo control del firmante. El no repudio, que significa que el que firmó no puede decir que no lo hizo. La autenticidad, que protege al receptor. El documento firmado digitalmente se puede atribuir únicamente a su autor. Y la confidencialidad, que la información contenida en el mensaje puede ser cifrada o modificada y que solo el receptor pueda descifrarla. Vamos a esta firmina y de manera gráfica se lo quiero mostrar. Hay 3 tipos de firmas que la ley prevé: la firma electrónica, la firma digital, la firma digitalizada. Yo les quiero compartir. La firma electrónica. La diferencia fundamental, y esto es lo más importante que me gustaría que se les quede por lo menos incorporado, es que la firma electrónica es aquella que tiene datos ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizados por el signatario como medio de identificación. Pero es aquella que carece de algunos de los requisitos legales para ser considerada firma digital. Corresponde a quien la invoca acreditar su validez. En cambio, en la firma digital hay una presunción ius tantum de la autoría y de la integridad respecto de la firma digital. Y después la otra gran diferencia es la firma digitalizada. La firma digitalizada es aquella escaneada, que no tiene validez legal, y que se usa generalmente en las campañas publicitarias. ¿Me puede decir alguien, con sus palabras, cuál es la diferencia fundamental entre estas 3 que vimos? Firma digital, firma digitalizada, firma electrónica. Que la firma digital tiene un respaldo legal y las otras 2 no. Está bien. Y además, el elemento más importante es que tiene una presunción ius tantum de la autoría, que la firma electrónica no la posee, porque vos con la firma electrónica vas a tener que acreditar que esa firma es tuya. Y después, la firma digitalizada es la que se escanea habitualmente. ¿Vieron cuando nos llega a veces algún resumen de la cuenta del banco? Que es una firma, acá les estoy mostrando, que es una firma que aparece al final de una nota. Bueno, esa es la firma digitalizada, que no tiene valor legal. La firma digital se inserta en un token. No sé si a alguno les ha llegado un token virtual en las propagandas o en los anuncios de los distintos bancos. ¿Como código? ¿Cómo? Como código también puede ser que llega por ahí el número que te dice el token. Claro, exactamente, es un token que aparece generalmente en los bancos. Ahora están utilizando eso. Antes se usaba la tarjeta de coordenadas, pero ahora están cambiando por esto. Y el otro ejemplo es este que yo les muestro acá, el token que se pone en el CPU o en la notebook. Ahí está encriptada la firma digital. Entonces tenemos en claro esto. Quiero que lo tengan bien presente, porque en realidad lo más importante de esto es eso. Una cosa es la firma electrónica, que es aquella que no cuenta con los requisitos que sí tiene la firma digital, y a la firma electrónica yo la voy a tener que probar. La firma digital es aquella que tiene todos estos recaudos que vimos, estas formalidades de tramitación, está respaldada, y entonces esa firma hace una presunción ius tantum de la autoría y además de la integridad del contenido, que eso es lo más importante. Y la firma digitalizada, que dijimos que se usaba más bien para marketing, pero que no tenía validez jurídica. Para dato informativo, digamos, esto depende de la Secretaría de Innovación Administrativa, y más o menos este es el portal que tiene la Nación respecto de este punto. Es más o menos de lo que venimos hablando, que es la validez jurídica, autenticidad e integridad, seguridad, y se puede usar de diferentes formas. Yo les dejo acá el texto actualizado de la ley, se reforma, la ley de la provincia de Neuquén y la ley de la provincia de Río Negro, más el link
para que ustedes por ahí, si necesitan sacar alguna información de más, ahí la pueden visitar y interiorizarse de algún tema más, pero digamos que lo más importante respecto de esto es justamente la diferencia que existe entre cada una de las firmas y la validez que tiene una y otra. ¿Puedo poner la salida de la leyes? Sí. Profesor, Esto lo voy a pasar todo por WhatsApp, igual que las leyes. Acá hay la ley que prevé lo de la firma digital, que es la 25506. Yo acá les había marcado en el artículo número 3, que equipara, dice, cuando la ley requiere una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Esta ley ha sido modificada por la última, que es la 27446. Y después ven lo que dice de la firma electrónica, que es lo que les acabo de decir recién. Se entiende por firma electrónica el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados y asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizados por el signatario como medio de identificación. Dice, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerado firma digital. Y miren lo que dice acá, que es lo más importante. Dice, en caso de ser desconocida la firma electrónica, corresponde a quien la invoca acreditar su validez. Y el artículo 7 de la ley dice, presunción de autoría. Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma. Con lo cual, lo más importante de este punto, obviamente, digamos, tener el concepto y poder meterse en las leyes no es obligatorio, nadie va a preguntar de la cátedra, nadie va a preguntar los decretos y los artículos exactos de la ley de firma digital. Pero digamos que lo más importante es esto, que ustedes sepan que hay una legislación al respecto, que hay una formalidad que depende de la jefatura de gabinete, en este caso de la Secretaría de la Modernización, y que la provincia de Río Negro y la provincia de Neuquén han adherido a todas sus partes y han incorporado en la mayoría de todos los organismos oficiales. Así que, y digamos, lo más importante es esto, que la firma digital hace la presunción de la autoría, de la autoría y del contenido, con lo cual otorga mucha más seguridad que la firma electrónica, con la cual nosotros la firma electrónica la tenemos que probar. No sé si sí. ¿La firma digital la puede tramitar cualquier persona común, digamos? Cualquier persona común puede firmar digitalmente. El tema es los costos, no es barato. Entonces, por ahí lo que se hace es que la firma digital la tengan algunas organizaciones, algunas empresas, digamos, no sé en costos cuánto será, pero digamos que no es nada barato. De todas maneras, para las personas que son profesionales y que actúan agrupadas a colegios, como por ejemplo los abogados, no solamente hay que sacarla, sino que ahora está, o sea, todos los escritos y todos los, digamos, los oficios, cédulas y escritos que tramitan en el Poder Judicial son todos de manera virtual y tienen que llevar una firma digital. Digamos, tenés que tener un interés en sacar la firma digital. No creo que una persona particular para su desenvolvimiento diario tenga que tener una firma digital, digamos. Es lo que le explicaba recién a los chicos hace un rato. Por lo menos en el Poder Judicial de la provincia de Río Negro se ha hecho prácticamente al 100% y se estaba convocando a los profesionales hasta el 1 de octubre, creo, para hacerlo de manera gratuita. Y después creo que después se ha seguido avanzando por una arancel, para estimular justamente esto de que todos tengan su firma digital, que puedan subir, cargar documentos de manera electrónica. O sea, sí. Hay algunos que han hecho consultas a través del chat. Profesor, una consulta. Tanto la firma digitalizada como electrónica deben ser probadas aún estando en un instrumento público. No te alcancé a escuchar bien al final. ¿Cómo has dicho? Que tanto la firma electrónica
como la firma digitalizada deben ser probadas aunque estén en un instrumento público. Si están en un instrumento público, no van a poder estar firmados por una firma, digamos, que no sea una firma digital. O sea, si vos lo podés firmar de manera, digamos, electrónica, y ahí lo vas a tener que probar. Pero vamos a suponer el caso, a ver si quiero entender tu ejemplo. ¿Un instrumento público? ¿De un instrumento público? Una escritura. Bueno, el instrumento público pasa en la autoridad, la hace un escribano. Entonces, claro, las firmas que vos estampaste, el escribano da fe de esas firmas. Estamos hablando de que vos lo estás haciendo ante un escribano público. Suponiendo una situación hipotética. Voy a vender un inmueble y con mi cónyuge me presento ante el escribano porque al estar en estado civil casado tenemos que firmar ambos para poderlo vender. En ese momento el 110 procedemos esto y el coche en la mano. Pero me autoriza delante del escribano de que yo garabatee sus firmas. La firma. ¿Eso es posible o directamente hay que esperar que le saquen el texto para poder hacer esa ejecución? No, porque bueno, eso es lo que se llama la firma ruego, pero tiene que haber, tiene que haber testigos. Pero de todas maneras, no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la firma digital, No sé a dónde va. No sé estamos hablando de la firma digital y de la manera. Sí. A fin de que me quede claro, porque puse en el chat y nadie me respondió. Sí, no sé si mencionó usted los requisitos legales de la firma digital, pero si los mencionó se me pasaron de largo y me gustaría si me los puede refrescar, por favor. Claro. Tiene que estar, la firma digital tiene que estar emitida por un certificado, con un certificado. ¿Quiénes emiten certificados? Son únicamente las personas autorizadas, que en este caso, por ejemplo, el Poder Judicial sí es autoridad certificante. Yo cuando vaya a tramitar una firma digital, no la voy a ir a solicitar en cualquier lugar, la voy a ir a solicitar a quien emite esos certificados. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, me tengo que sacar un turno, me van a asignar un turno, voy a ir, tengo que completar un formulario. Por eso yo le decía que después, si quieren, se meten en la página, me voy a meter en la PKI, la ONTI, que es la página en donde voy a tramitar la firma digital, voy a tener que decir quién es la autoridad certificante, a qué institución yo pertenezco, van a haber desplegables en donde yo voy a poder dar la opción de a qué organismo pertenezco y el carácter de qué, si soy funcionario, si soy juez, si soy secretario, o si pertenezco a otra repartición, en el carácter de que yo voy a poner todos mis datos personales, obviamente, mi documento, mi nombre, mi dirección, el lugar donde vivo, donde resido. Todos esos datos los voy a completar en un formulario que tiene desplegable, lo voy a enviar a esa autoridad lo va a pasar a examinar, lo va a validar y me van a mí otorgar una firma digital en virtud de ese requerimiento. O sea, no es que yo voy a meterme en una página que no sea oficial, tiene que estar. Por eso justamente los recaudos se hacen a la eficiencia o digamos a la legalidad de la firma y a la autoría y a la presunción, porque digamos cuando a mí me manden un correo confirmándome eso, lo que yo voy a hacer es descargar un certificado, o sea, lo voy a descargar y lo voy a instalar o me lo van a instalar o en un token o en mi máquina, con lo cual si a mí me lo instalan en un token yo voy a poder firmar de manera voy a poder hacer desde mi notebook, en cualquier punto. Y eso va a involucrar dos cosas, que era lo que yo les comentaba hoy. Que voy a tener dos claves, una clave privada que va a ser mía, que la voy a manejar absolutamente yo, me van a pedir una clave, yo la voy a tener que confirmar. Esa clave únicamente la voy a saber yo, es personalísima, es como si fuera la clave de home banking, y con esa clave digital mía, con esa clave, voy a entrar yo, cuando me toque firmar un documento, y se va a validar en el sistema, va a validar y va a decir, bueno, sí, esta persona tiene la firma digital, es quien corresponde, y además me va a autentificar cuando el correo le llega al receptor. Cuando el correo le llega al receptor, primero va a pasar por la clave pública, que es la que me va a validar a mí, y cuando llega al receptor del correo, del documento del
que fuera, le va a parecer como que quien firmó ese documento soy yo y no otra persona. Es decir, es como el correlato es como si fuera la clave de home banking, o sea, vos, la clave tuya es como el documento. Después, sí. El redactor del correo o documento del PDF también puede chequear la firma donde va a certificar. Exactamente, porque cuando a vos te llega un correo electrónico que cuenta con esos requisitos, te va a aparecer una cucarda en el documento que está firmado, a donde va a decir que esa firma es válida. Por otro lado, la firma tiene una validez y tiene un tiempo de validez. Llegado un tiempo hay que renovarla. Si vos perdés el token, tenés que hacer de vuelta la firma digital. Es decir, tiene una serie de recaudos que hacen a la seguridad justamente y que la distinguen de esto de la firma electrónica, porque la firma electrónica la puede tener cualquiera. O sea, vos en el estudio jurídico el día de mañana vas a poner de tus escritos, al final podés estampar una firma electrónica. Pero esa firma electrónica es simplemente como una cuestión de marketing. No tiene validez jurídica. Lo que sí tiene validez jurídica es la firma digital que te emite una autoridad certificante y que acredita la veracidad del contenido y de la autoría. No tenés que probar nada, porque hay una presunción ni un tanto de que sos vos. En cambio, en la firma digitalizada vas a tener que probar que esa firma es tuya. Profe, una consulta. ¿La firma de los DNI es firma digitalizada o firma digital? La firma que tiene el documento en el dorso, decís vos, o la firma que vos hacés. En el registro civil, cuando uno va a hacer el documento. Claro, esa es la misma firma que vos hacés cuando vas al banco y te hacen firmar. Es una firma digitalizada, que coincide con los datos algorítmicos, como dice la definición, porque vos habitualmente te presentás en el banco y haces la firma y esa firma ya queda registrada. Pero no es la firma digital. Esa firma que vos estampás es la misma que vos estampás al momento de, ¿viste? Cuando te dan el Posner, que vos en el supermercado ponés la firma tuya. Claro. Esa es una firma electrónica, pero no es una firma digital. Porque cuando a vos te piden la firma digital, tenés que poner una clave. Y esa clave se representan como código, ¿puede ser? Se representa como código. Se van a representar como un código o como un algoritmo informático que no estoy en las mejores condiciones para explicarlo, pero digamos, técnicamente la firma digital es un procedimiento que tiene ciertos recaudos que la distinguen de la electrónica y que de la digitalizada. Por eso en una de las líneas que yo les mostré, que es esta, a ver si la ven, esta es la electrónica, la que habitualmente yo pongo en el Posner cuando voy a comprar, para que tengan un gráfico. La firma, la digitalizada, es la que yo estampo al final de una nota, pero que no tiene validez jurídica. Y la que realmente importa es la firma digital, que es la que me dio a mí una autoridad certificante. Bueno, no sé si... Clarísimo. Quisiera quedar claro. Si tienen alguna otra pregunta, por mi parte, yo les agradezco la atención y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento con alguna otra unidad que creo que no sé. No interrumpa. ¿Puede poner la filmina, creo que es la 23 o la 24, en cuanto a las garantías de la firma digital? Sí, y ahí acordate de la INAC. Autoría e integridad. La firma que garantiza que la firma se encuentre bajo el absoluto y exclusivo control del firmante. El no repudio, es decir, vos si firmaste digitalmente, así no haya sido vos el que firmó, porque te sacaron tu clave y te firmó otra persona, vos no podés desconocerlo, porque esa clave es única y personal. Eso con respecto del no repudio. La autenticidad, es decir, que el documento firmado digitalmente únicamente se le puede atribuir al autor. Y después, respecto de la confidencialidad, es que la información o el cifrado del mensaje
para que solo por el receptor puede descifrarla. Hola, se me cortó la... ¿Se escuchó? No, decía de la confidencialidad, que la información contenida en el mensaje puede ser cifrada o codificada para que solo el receptor pueda descifrarla. Esas son más o menos lo que dice la ley, no lo estoy diciendo yo, Esto lo dice la ley. Les sugiero que si alguno quiere indagar un poco más sobre esto, que es interesante, puede descargarla y investigar un poco más sobre el tema. Pero básicamente es lo que les vengo diciendo desde el principio, cuando estábamos hablando de los 3 tipos de firma. La firma digital es aquella que presume y tanto la autoría como el contenido del documento. Al momento del examen, si les llegan a preguntar sobre este punto, tengan en claro esa la diferencia entre estos 3 tipos de firma. Ninguno de los profesores les va a tomar artículo por artículo de la ley, ni menos aún de las resoluciones posteriores. Esto es a título informativo, espero que les haya servido, tanto para el examen como para la vida personal, pero digamos, cuando ustedes ni bien se reciban, lo primero que les van a tener que tramitar es esto, porque digamos hoy, por lo menos en el Poder Judicial de Río Negro y Neuquén, todos los escritos judiciales llevan firma digital, más ahora con esta situación de pandemia. Ya que presume ir estando, ¿sobre qué recae esa presunción? Sobre la autoría, que sos vos y no es otra persona, y sobre la integridad del documento. Vos firmaste un documento, sea un Word, sea un PDF, sea un correo electrónico, o lo que fuera, con la firma digital que tenés encriptada en tu token, o que tenés encriptada dentro de tu CPU, y no podés repudiarla. No podés decir que no fuiste vos, porque la autoría está presumida y la autenticidad del documento. Eso es lo que... Por ejemplo, que mi firma digital, que yo ingresé con mi clave, no fue puesta sobre ese documento. Vieron que nosotros cuando empezamos hablando del tema de la seguridad, que hablábamos de por qué había un neoformalismo, decíamos que bueno, todo esto de las formas ahora... que hay un nuevo resurgir de un neoformalismo, es justamente esto, la seguridad informática. Entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer? Ir a ver a un perito informático, hacer una pericial informática y poder descubrir que mi firma me la hackearon, que mi firma no es esa, que mi firma en realidad era otra, que yo no lo firmé, o que en el momento que firmaron ese documento yo estaba de licencia, con lo cual voy a tener que hacer un juicio probando que eso no es mío, porque en realidad la ley lo que hace es una presunción y tanto diciendo, señor, usted este documento salió de su máquina o salió de su token o del instrumento o del, digamos, del hardware que uno quiera, y entonces vos ya estás, digamos, la misma ley presume de que eso lo firmaste vos, por más que te lo haya firmado tu secretaria, que lo haya firmado una persona al pasar, porque es una clave única. Entonces vas a tener que hacerte responsable de lo que firmaste. La única manera de repudiar esto es hacer un peritaje, que venga un perito informático y diga, bueno, de este IP no salió mi firma, no te lo puedo explicar técnicamente, pero digamos, más o menos es eso lo que tendrías que plantear, digamos, que pedir una prueba pericial y que venga una persona experta para determinar si la firma la estampaste vos o no. Es un tema de prueba, pero digamos, la ley claramente lo que dice es esto. ¿Puedo agregar algo? Sí, Jorge. Casualmente, bueno, tienen en estos requisitos y demás que tiene el sistema, tienen cuestiones básicas que son las que enumeran cualquier sistema informático, que es la integridad, la confidencialidad y la seguridad. Si uno de esos 3 requisitos básicos de cualquier sistema informático se comprueba que ha sido violentado, se cae la validez que tenga. Entonces, seguramente un perito informático, a través del abogado que representa la parte, va a probar que uno de esos 3 estándares
fue violentado por los tres. No, ni hablar, por supuesto, te agradezco la acotación. Es más, en cada una de las unidades, del Poder Judicial ya hay peritos informáticos que están justamente abocados a este tipo de cuestiones en particular. Pero sí, o sea, vamos a tener que invertir en eso, de acá en un futuro invertir en peritos, digamos, en cuestiones de seguridad informática, y no tanto ya en toner, porque eso es lo que yo más o menos lo venía diciendo al principio. De las formas clásicas que tenemos para contratar, ahora estamos pasando a una virtualidad, y una virtualidad que, no sé, pero digamos que en algún sentido va a tener que ir de la mano con la seguridad jurídica, la seguridad informática, porque van a ser los grandes problemas que vamos a tener. Y después otro tema es el almacenamiento de los documentos. O sea, está todo en la nube. Y bueno, en algún momento eso hay que reencauzarlo. O darle una forma. Lo vimos el otro día con los chicos cuando hablaron de la criptomoneda y todas estas cosas nuevas que vienen y qué sé yo. Para los que tenemos arriba de 45 lo vemos como una cosa muy loca porque está pasando muy rápido. Pero quizá para algunos jóvenes es lo que viene. Es lo que viene y... Hoy justamente leí un artículo del medio en que sí, a mí me dejó asombrada porque sí, es lo que viene. Pero lo que viene... El medio de cambio ya no va a ser el billete, es decir, el dinero. Sí, y lo que viene muy rápido, que es lo que más a mí por ahí me mueve o que me moviliza un poco, porque digamos los chicos que vienen ya con un andamiaje ya de estar con esta informática que está acelerada, ya es como que ya lo vienen como asumiendo. Pero para los que estamos más arriba de los 40, 45, tenemos que adaptarnos un poco ya, o sea, no se puede esperar mucho tiempo más. Sí, casualmente, de hecho, yo el año pasado, paralelo a esta carrera, hice una diplomatura en forma virtual en una universidad de Mendoza, donde se dio una diplomatura de cibercrimen, digamos, se habla de todos estos temas, y se habla mucho de la tecnología y es muy buena diplomatura y es lo que se viene. Es más, ahora se está dictando en algunos profesionales que hicieron esa diplomatura, están llevándola a los poderes judiciales de algunas provincias como Tucumán, que se está dictando ahora. Sí, yo creo que la prueba pericial informática, inclusive ya se han especializado en los poderes judiciales como un gabinete exclusivo para eso. Porque es lo que va a venir. Así que hay que ayornarse y hay que estar atento a las modificaciones y no aferrarse a veces al papel y a la lapicera. Pasa que bueno, es difícil salir de ese cuando uno ya viene con un paso de tiempo. Claro, porque por ejemplo, qué sé yo, sin más lejos, que esto hablan los chicos de la criptomoneda, yo está bárbaro. Pero viste, uno queda dando vueltas sobre decir, che, ¿será realmente así? ¿Será confiable? Lo cierto es que esto de la firma digital es el instrumento con el cual van a trabajar. Ni bien se reciban, de hecho ya les digo, ahora si ustedes se fijan, se meten en las páginas del Poder Judicial, están convocando para que todos los profesionales accedan a la firma digital. Y de hecho, no sé si alguno litiga, si alguno trabaja en tribunales o si hace procuración, se van a dar cuenta de que, digamos, todo lo que tiene que ver con oficios, cédulas, escritos, están todos de manera virtual. Así que no hay manera de que eso no funcione. Yo les iba... Sí, no te escucho. Que por ejemplo en Neuquén no es, si bien el colegio de abogados tiene el toque en la firma digital y creo que están en los 2.500 o 3.000 pesos, sí, en el caso del Poder Judicial no es necesario eso, porque es una casilla de cines, una notificación, automáticamente al ingresar por ahí se le incorpora, se tiene por validada la firma, por identidad de abogado. Sí. Exacto. No es necesario comprar el token o lo van a computadora. Totalmente. Sí. Bueno, gente, espero que les haya sido útil. Les agradezco el tiempo de escucha y
Bueno, no sé si ahora puedo compartir esto. Estoy intentando compartirles algo. Pero, a ver ahí, si ustedes me dicen... Sí, sí, lo podemos ver. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver el QR? Si quieren, ahí hay una breve pregunta como para llevarme una sensación. Así que los escucho. Si quieren votar. El código es el 83. A ver si los copio y se los pego en el chat. Es el, a ver, no me deja. 83 07 30 97. Se lo repito, 83 07 30 97. Profe, una pregunta como de curiosidad. Yo sé que se usa hoy en día con el tema de la cuarentena el token en las obras sociales también, cuando vas a pedir una receta y todo eso. Y dura unos ciertos segundos por el tema de la seguridad, de que este token después no sirve de esos segundos. En el ámbito jurídico también es igual. No, por eso me decía. No, el tiempo de validez de la firma digital es mucho más grande. Creo que están los 2 años. No es que se elimina, no. Imagínate que para hacer la firma estuvieron un montón de tiempo llamando y convocando gente. Así que, no. Tiene un tiempo de duración mucho más grande, obviamente. Claro, y la seguridad es más. No, ni hablar. No me imaginaba que duraba tan poco lo que me estás diciendo. Sí, es unos segundos nada más que incluso me ha pasado que estando ahí para pedir la receta se me han caducado porque la persona que me estaba haciendo la receta no le dio el tiempo para anotarla. Y No. 15 segundos tarda. ¿Cómo? 15 segundos son los que tardan en perder. Ah, mirá, vos no sabías eso. Mirá, qué interesante. Justamente por el tema de seguridad jurídica. Bueno, gente, les agradezco. Que tengan buenas tardes y nos estamos viendo en la clase seguramente el lunes. Vamos a estar compartiendo con algunos de los otros. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias por la clase. Gracias. Saludos, profe. Ahora sigo la clase al grupo de WhatsApp. Ah, eso te iba a preguntar. Che, muy amable. Muchísimas gracias. Listo. Por la colaboración. Un abrazo. Saludos a todos. Chau.